Muchas gracias por acompañarnos en este diálogo que versa sobre las posibilidades que tiene el doctor Leonel Fernández de convertirse primero en candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, un partido que él preside, habiendo sido ya 3 veces presidente de la República, y si finalmente se convierte otra vez, por 4ª ocasión, en presidente de la República. El caso de Leonel Fernández es un caso muy especial, debido a que desde hace algunos años mantiene una disputa bastante fuerte con el presidente de la República, que es Danilo Medina, que se ha convertido realmente en el controlador y líder verdadero del Partido de la Liberación Dominicana, porque es no solamente quien controla el Poder Ejecutivo, sino quien controla el presupuesto nacional. Sobre este tema y las opciones distintas que tenemos, vamos a conversar en un momento con el abogado y politólogo Pedro Catrén y también con el sociólogo y académico especialista en temas de política en República Dominicana, Wilfredo Lozano. En un momento retornamos. Instalación de farmacias del pueblo. ¿Quién construyó hospitales y centros de salud por todo el país? ¿Quién construyó decenas, miles de aulas en la República Dominicana? Ya lo dijo Leonel. ¿Qué va? Si la puerta está junta, ¿qué va? Con la puerta cerrada, ¿qué va? ¿Tiene Leonel Fernández posibilidades de alcanzar la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana? Esa es nuestra pregunta central y nuestra primera pregunta a Pedro Catrén. Si hay posibilidad de que en medio de todos estos debates que hemos tenido en los últimos meses, Leonel ha perdido varias batallas frente a Danilo Medina. En el 2015 perdió la batalla en el comité político cuando se decidió cambiar la constitución para permitir que Danilo Medina fuese candidato a la reelección. Posteriormente ha ido perdiendo miembros en el Congreso Nacional, ha ido perdiendo miembros en el comité político, también en el comité central. En el acto pasado participaron apenas 12 diputados, 5 senadores, y 5 miembros del comité político del PLD en la proclamación del doctor Fernández. ¿Hay alguna brecha, Pedro, por donde Leonel pueda colarse para convertirse en candidato a la presidencia por el PLD? Mira, yo creo que la capacidad de Leonel Fernández no se puede subestimar, pero al mismo tiempo sus posibilidades no son bastante holgadas en este momento para él llegar a la presidencia de la República. El acto que hizo fue un acto importante, él tenía que hacerlo porque a él le criticaban que era muy pasivo, que no tenía las garras, por eso el león aparece de manera magnificada, el león, pero ese acto yo creo que refleja más que fortaleza, refleja una gran debilidad. Es un Leonel Fernández que tiene que accionar políticamente para negociar, con Danilo Medina, que es el dueño del Partido de la Liberación Dominicana. Leonel Fernández, yo creo que con la ley del partido político ha sido muy hábil, porque entendió que esa era una batalla perdida, y él dijo, me da lo mismo las primarias abiertas o las primarias cerradas, pero si uno lee bien, el mensaje que él quiso dar en el discurso del domingo pasado, en ese acto que hizo en el Palacio de los Deportes, él se quiere presentar ahora como el líder de la oposición. Y en el fondo, eso es lo que refuerza al Partido de la Liberación Dominicana con un aparato con múltiples tentáculos y múltiples posibilidades hacia la sociedad dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana quiere ser gobierno
y oposición al mismo tiempo, y eso Leonel Fernández lo entendió bien, o sea, al desplazarse el Partido Revolucionario Moderno con una alianza con Danilo Medina, es decir, él va a ocupar ese espacio de ser el líder de la oposición en este momento en que se fragmentó el bloque de partidos de oposición. Pero se puede hablar de una alianza del PRM con Danilo Medina por haber facilitado la aprobación de la ley de partidos. Yo no digo que sea una alianza, pero fue algo circunstancial. Sí. El PRM llegó a un compromiso circunstancial. Los compromisos no son absolutos en política, son de confianzas limitadas. Si tú me cumples bien, yo mantengo el pacto, y si no, se rompe. Ya. Esa era la característica de los pactos. Lo que hay en el ambiente político es una marcada tendencia hacia la reelección presidencial de Danilo Medina, con la cual Leonel Fernández puede competir muy poco. Leonel Fernández sabe que de aquí a diciembre se van a dar una serie de pasos importantes para Danilo Medina seguir ampliando el espacio y facilitar la reelección. ¿Tú crees que Leonel Fernández está consciente de que él no se va a enfrentar a Francisco Domínguez Brito, a Reinaldo Paredes, a Carlos Amarante Baret, sino que él se va a enfrentar realmente a Danilo Medina? Sí, yo creo que internamente esos precandidatos obedecen a una estrategia del PLD y particularmente Danilo Medina. Si tú observas, ya el país ha comenzado a teñirse de morado, está lleno de vallas de los precandidatos del partido, de los 7 precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Es una estrategia de copar en términos de mercado la marca del PLD en la mayoría de la población dominicana y dar una impresión de que ya ese partido, antes de que se produzca el proceso electoral, ha ganado las elecciones. Eso fue lo mismo que sucedió en el 2016 y esos precandidatos, todo el mundo sabe que se van a retirar. El precandidato que tiene más posibilidades, Domínguez Brito, Francisco Domínguez Brito, tiene apenas un 7%, le da la encuesta. Y no existe la posibilidad, Pedro, de que cuando el apoyo de Danilo Medina sea evidente a Francisco Domínguez Brito, o a Carlos Amarante, o a Reinaldo Paredes, eso cambie en términos porcentuales significativamente. No hay indicaciones de que él va a escoger un delfín. Hasta ahora, esa es una tendencia que no se vislumbra en el panorama de Danilo Medina. La tendencia, vimos la entrevista, esa famosa entrevista, él abre una incógnita para ganar tiempo. Él quiere ganar tiempo y dar algunos pasos que son importantes. El primer paso que tiene que dar para la reelección es la modificación que se va a dar en el interior del Tribunal Constitucional. De aquí a diciembre tienen que salir 4 jueces y todo el mundo dice que van a salir 4 jueces que son de la tendencia, siguen la tendencia de Leonel Fernández. Serán 6. 6. Son 6 por razones de salud, porque hay 2 magistrados que han tenido serios problemas de salud. Y entonces hay 4 que por tiempo cumplido, más 2 que por razones de salud, son 6. Y de esos 6 hay 4 que son muy, tienen una influencia, Leonel Fernández tiene una influencia muy grande sobre ellos. Y también se va a producir el cambio en la Suprema Corte de Justicia. Ya el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha anunciado que se va a fines de diciembre. En diciembre. Por un término de edad. Y también otros jueces van también a salir. ¿Juega algún rol en el tema de la reelección la Suprema Corte de Justicia? No juega en la reelección, pero sí juega un papel importante en el control de la Cámara Penal, o sea que es una Cámara Penal que prácticamente está controlada en este momento por Leonel Fernández. Es de los pocos espacios que le quedan a Leonel Fernández y 36 diputados que tiene, 5 senadores. Yo creo que de aquí a diciembre se va a producir un proceso en el cual el liderazgo de Leonel Fernández se va a reducir todavía mucho más. Ya, hay quienes han hecho el cálculo y dijeron, bueno, en el año 2011,
Félix Bautista, Leonel Fernández hicieron un acto y presentaron 2 millones de firmas de apoyo a la reelección. Ahora han hecho un acto que presentaron 1.225.000 firmas. Nadie las vio. En el anterior acto sí se vieron. Hay que creer en el dato que ellos ofrecieron de que han recopilado firmas de apoyo a Leonel Fernández. En términos cuantitativos, eso representa una reducción. Es decir, el poder de Leonel Fernández dentro del PLD se ha reducido. ¿Tiene Leonel Fernández posibilidad de empujar a Danilo Medina a lanzarse como candidato a una nueva reelección ante el empuje que él está presentando? Mira, eso de la cantidad de las firmas, Mate, es irrelevante, ¿no? Él dice que en marzo va a tener 2 millones. 2 millones, dijo. 2 millones, Mate, decía que sí, prácticamente es algo que no se puede computar, no hay un notario que pueda legitimar, o sea, esa cantidad de firmas, Mate, es algo muy complejo. Y yo creo que evidentemente Leonel Fernández se contradice mucho incluso con esa búsqueda de firmas, porque él se presenta como el defensor de la Constitución, pero al mismo tiempo tiene una línea plebiscitaria, que es la búsqueda de la firma, que es contradictorio. Contrario a su versión de que sean las elecciones primarias cerradas, con padrón cerrado. Pero él está buscando votos fuera del PLD. Exactamente. Y lo que se va a producir, o sea, antes de octubre del 19 son las primarias abiertas en el Partido de la Liberación Dominicana, y eso va a ser la culminación del proceso de la reelección presidencial. Eso va a ser precisamente un plebiscito, que es lo que va a hacer el PLD. Puede ser que voten alrededor de 1.800.000 personas, 2 millones de personas en ese padrón abierto que va a ser el padrón de la Junta. ¿Tú crees que finalmente el PLD va a decidir con el padrón abierto? El PLD, esa es la línea de Danilo Medina, la línea dominante que hay en el Partido de la Liberación Dominicana, y obviamente eso le va a permitir a Danilo Medina prefigurar, o sea, un triunfo de las elecciones del 2020. Pedro, y el hecho de que Leonel Fernández se haya lanzado precipitadamente en un acto ahora fuera totalmente del tiempo de precampaña abierto por la Junta Central Electoral a partir de julio 7 del año 2019, ¿no presiona a Danilo Medina para que finalmente opte o busque la reelección presidencial? ¿No sería Leonel que está estimulando a Danilo a lanzarse? Yo creo que Leonel lo que está buscando es un pacto con Danilo Medina, un pacto donde él, en una posible reelección de Danilo Medina, quede con una cuota importante de poder. En el pacto que se dio en las elecciones del 2016, a Leonel le dieron 5 diputados, 5 senadores, 5 provincias, y son los 5 senadores que le quedan. Y puede ser que en este momento... Y la vicepresidencia de la República. Y la vicepresidencia de la República, en este momento, él entienda que puede quedar con un espacio de poder para mantener un liderazgo importante con una cuota de poder dentro del sistema político. ¿Eso significa que tú piensas que Leonel se puede quedar tranquilo en el PLD siendo Danilo Medina otra vez candidato presidencial a la reelección? Sí, porque el PLD lo único que le interesa es la continuidad. El único miedo que tiene el Partido de la Liberación Dominicana es perder el poder. Esa es una corporación que funciona. Franklin Almeida lo dijo al otro día del acto del domingo pasado, que ellos no se van a dividir, o sea, ellos tienen una conciencia muy clara de un espíritu de cuerpo compacto que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, y eso es lo que le va a permitir lo que yo llamo la posibilidad de un fraude ya programado que hay de las elecciones del 2020. Evidentemente, todo indica que hay un abismo de equidad electoral, incluso ya comenzamos a vislumbrarlo, esa falta de equidad electoral, con una ley de partido político que ha sido promulgada y sin embargo no se respeta. Ya el país está virtualmente en un proceso electoral, o sea, la Junta Central Electoral dio una resolución sobre las vallas y fíjate, echa para atrás, después le da prácticamente una autorización a Leonel Fernández para que haga el acto en el Centro Olímpico. Es decir, ahí vemos ya la fragilidad del árbitro electoral y lo que se vislumbra
un tribunal superior electoral totalmente controlado por Danilo Medina, y podríamos, actualmente Danilo Medina no está tan mal, ha bajado considerablemente, sí, cerca de 30 puntos, pero se mantiene con un 51% y un nivel de aceptación de su gobierno de que pasa del 60%. Y tiene la ventaja que el partido más importante de la sociedad dominicana es el partido de los desconfiados, de los desencantados, que es un partido de un 59%, que aunque son gente que están en otra franja del Partido de la Liberación Dominicana, es un electorado volátil, amorfo. La última encuesta de Marpen dice que el Partido de la Liberación Dominicana es el principal, pero nada más tiene un 23%. En segundo lugar aparece el PRM, pero solo con un 11%. Los sin partidos, los independientes, es que suman el mayor número, un 59%, 59%. Por tanto, ¿tú estás convencido de que no va a haber una división en el PLD? No, yo creo que no hay condiciones. Ellos entienden, los dos grupos, incluso personas de Leonel Fernández son empleados de Danilo Medina, como el caso del propio Franklin Almeida, como el propio caso de Bauta. Recientemente el comunicador principal del gobierno, Roberto Rodríguez Martínez, le dijo: Franklin, recuérdate que tú recibes 250,000 pesos como asesor de seguridad del gobierno, y también se lo recordó a Bauta como asesor de salud del gobierno de Danilo Medina. Es decir, ellos, mira, incluso en el meeting de Leonel hubo guaguas oficiales que se le prestaron en los sitios donde hay alcalde o senador, como en el caso de Samaná, el senador que es Pujal, sí. Las guaguas que son para movilizar a los estudiantes fueron utilizadas en el meeting. Sí, pero esas son guaguas donadas por la Presidencia de la República en diferentes periodos, incluso en el periodo de Leonel Fernández. Sí, pero que son guaguas controladas generalmente por las alcaldías, sí, y controladas por la gobernación local de cada provincia. Ya. Entonces, Leonel está presionando un acuerdo con Danilo Medina, a pesar de que Danilo podría seguir siendo candidato presidencial. Y yo creo que que es poco ambicioso de parte de Leonel, porque él entiende que le están violando un pacto que se hizo en el 2015, en mayo del 2015, en el que él iba a volver a ser candidato presidencial en el 20. Pero si hay un político racional que entiende lo que es el cálculo en política, es Leonel Fernández. Él sabe que sus posibilidades de llegar a la presidencia con un Danilo Medina que sabe lo que es el Estado, porque Danilo Medina fue derrotado por el Estado, aprendió la lección de que aquí el líder es el que reparte el sobrecito, que son lecciones dadas por Leonel Fernández. Danilo Medina es un gran operador político, es un hombre que no habla tanto, pero que tiene una gran capacidad de acción. Y Leonel Fernández en este momento debe entender que solo le queda una cuota de poder importante, aumentar su cuota relativa de poder para poder llegar al 20. Yo creo que aquí, con un sistema político y una sociedad tan tensionada como la tenemos, una sociedad con múltiples tensiones, los partidos políticos todos tienen complejidades, estamos ahora asistiendo a un reforzamiento del bipartidismo, con la ley de partido político que cercena a los partidos minoritarios del financiamiento. Eso va a crear una tendencia a un bipartidismo, y yo creo que esa situación va a llevar a la búsqueda de un pacto primero en el Partido de la Liberación Dominicana entre Leonel y Danilo, y yo creo que los poderes fácticos y la sociedad van también a presionar por un pacto. No podemos olvidar que Leonel Fernández sigue siendo uno de los políticos dominicanos que tiene mayor tasa de rechazo en la sociedad por el imaginario popular que todavía queda sobre los casos de corrupción y las personas a su alrededor vinculadas a múltiples actos de corrupción que nunca han sido sancionados por la justicia dominicana. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo sobre las posibilidades del doctor Leonel Fernández a volver
a ser candidato por el PLD. En un momento retornamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Wilfredo Lozano es sociólogo, ha sido director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y ha publicado incluso varios libros sobre temas de política en la República Dominicana. Desde hace mucho tiempo, por supuesto, todo el mundo aquí conoce a Wilfredo Lozano por su calidad y su capacidad y las publicaciones de sus libros sobre temas del poder. Leonel Fernández ha estado dando una batalla interna en el Partido de la Liberación Dominicana. Willy, ¿tú crees que él tendrá la posibilidad en esta ocasión de lograr ser candidato oficial del PLD para las elecciones del año 2020? Mira, yo soy muy amigo de Manuel Castel, a quien quiero mucho. Y Manolo me dijo una vez, y siempre me lo ha machacado, que los sociólogos hablan de los hechos y todavía eso no es un hecho. Pero bueno, si fuera de broma, sí. Estamos en el terreno de la especulación. Evidentemente él es muy difícil a Leonel Fernández en las actuales circunstancias lograr imponerse como el candidato. Pero unas van de cal y otras van de arena. Si bien es así, sobre todo por el enorme poder del presidente, y yo creo que también el propósito de permanencia del mismo en el poder, que me parece que cada día es más evidente, si bien eso es así, de todos esos precandidatos formales, Leonel le lleva muchísimo, y me parece difícil que en una contienda en que no participe Danilo, alguno de ellos le pueda ganar a Leonel. Entonces, eso es lo que plantea, no es que Leonel va a obtener la candidatura, sino un conflicto muy fuerte en el que yo creo que van a haber grandes desgarraduras, va a tener un gran costo político para el PLD. Es una situación inédita para ese partido que se ha caracterizado por su verticalismo homogenizador. Entonces, en esa situación, yo lo que auguro es un momento de conflicto cada vez más fuerte entre ambos. Que el empuje del doctor Fernández obliga a Danilo Medina a lanzarse a buscar una nueva reelección? Bueno, Leonel le estaba diciendo en ese discurso, entre otras cosas, estaba abriendo un campo de negociación. Es mi impresión. Fíjate tú que habló de un PLD unido. Sí. A quien criticó fue a la oposición. A la oposición. Alabó las obras de Danilo, y donde se concentró es en la diferencia política. O sea, él está tirando una toalla, un ramo de olivo. Él dice que cuando usted va en un vehículo y se encuentra con un semáforo en rojo, hay que detenerse porque así lo manda la ley. Porque si no, si usted no se detiene, provoca el caos y provoca la anarquía. Sí. Y que de todos modos tampoco usted puede desmontarse del carro, tomar el semáforo y llevárselo para su casa. Yo metería un matiz, sobre todo no llevarse el semáforo. No llevarse el semáforo. No llevarse es decir, no coger el semáforo y llevárselo para su casa. El mensaje es directo para Danilo Medina. Pero me parece a mí que en el contexto de las tres anteriores cosas, eso lo que está diciendo es, mira, la cosa es difícil, pero conversemos. Me da la impresión. Ya. ¿Y tú crees que hay posibilidad de que haya una negociación? Si eso es lo que Leonel está buscando. ¿Él tiene algún elemento consistente que le apoye en que se produzca una negociación entre Danilo y Leonel? Posiblemente ellos dos sí. Los séquitos de los caudillos no. Es decir, aquí hay ese tema, en el sentido beberiano del término, es importante que no se tome en cuenta. Las diferencias de ambas facciones no se pueden leer solo en clave de la disputa por el poder de Danilo y de Fernández. Hay que introducir en ese análisis el papel de los grupos de los séquitos, de los caudillos. Y ahí es que se da la tosudez fuerte del grupo de Danilo y como el grupo de Leonel. Pero yo no creo que ellos dos estén cerradamente en posiciones
que no pueda abrir un espacio de negociación. Ya. Y habría una posibilidad, sigamos en el ámbito de la especulación, como tú has dicho, de que Leonel Fernández sea candidato, de que Danilo Medina sea candidato, los dos en el proceso electoral del año 2020. Quería decir Pedro algo. Sí. Yo sobre lo anterior, yo creo que hay un elemento que tenemos que tomar en cuenta y de mucho peso, es el factor Margarita Cedeño de Fernández, sí, indudablemente, que tiene una posición muy holgada en las encuestas, y es una persona que hasta ahora no se ha inclinado ni para Danilo ni para Leonel, incluso no fue al acto, ha sido muy criticado que ella no fue al acto del domingo pasado, es decir, ella podía ser el fiel de la balanza, que pueda recomponer, o sea, un equilibrio dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y todo indica que ella se podría inclinar más hacia el lado de la continuidad de Danilo Medina que hacia una aventura con Leonel Fernández. Ya. Y ese otro elemento, ¿podría ser Danilo candidato y Leonel también en el proceso electoral? Si fuera el modelo 2020? uruguayo, sí. Si fuera el modelo uruguayo. El modelo uruguayo. Sí, donde y en algún momento los argentinos lo ensayaron. Un partido puede llevar más de un candidato a la presidencia. Y el que saque más votos suma los otros votos. Ya. Y habría, por supuesto, que analizar ¿Cómo se llama ese el modelo, papel. Pedro? Tiene un nombre ese modelo. No recuerdo. No es el de ley de lemas, ¿verdad? No, eso es otra cosa. Bien, habría que analizar el papel de la oposición en este caso. Con un Danilo Medina resentido o con dificultad para apoyar a Leonel Fernández, si consiguiera Leonel Fernández ser el candidato del PLD, ¿podría ganar el Partido de la Liberación Dominicana? ¿O sería la oportunidad de la oposición para alcanzar el poder? Yo creo que es difícil para la oposición, pero yo creo que hay una oportunidad de vencer al PLD. Un PLD está dividido, yo dudo que todas esas heridas sanen tan rápido. Hay una lucha ahí por sobrevivir los séquitos que no se va a resolver con un acuerdo de uno, dos u otro candidato. Hay un movimiento social muy fuerte, difuso y todo lo que quiera, pero que ha demostrado una voluntad crítica. Hay mucha preocupación de los grupos de poder, aunque ellos, eso sí, siempre pueden llegar a acuerdos. Los Estados Unidos han demostrado que están molestos. Es decir, hay un escenario que el PLD no las tiene todas. Tiene sobre todo que es el partido más poderoso, más organizado. La oposición, de nuevo, se muestra dividida. En el PRM, que es el partido más fuerte, tendrá que resolver problemas internos que no creo que sean tan graves, pero hay. Es decir, en una palabra, el escenario para la oposición, si bien estos problemas que he dicho le dan ventaja, no la lleva tan fácil, porque el PLD es un partido fuerte, poderoso, y tienen el poder en un país presidencial, y sobre todo de lo que yo estoy llamando ahora el presidencialismo desbordado. La encuesta de Marpen última registró que hay un 59% de los ciudadanos que se declaran independientes de cualquier partido político. Eso es extraño en la política dominicana y es una masa que se mueve en una dirección o en otra. Parece que hay posibilidad de que la oposición, si se mantiene unificada, pueda ganar. El PRM pueda ganar una gran parte. Indudable, porque hay descontento. Pero eso requiere más un del trabajo. 70% de los ciudadanos dicen que el país va mal, que la economía está mal, la seguridad ciudadana está mal, hay serios problemas de empleo, de productos de primera necesidad inaccesibles. Sí, no. Son condiciones favorables como te decía al principio, que le pueden facilitar las cosas a la oposición, pero tienen que aquí mostrarse inteligencia política para negociar acuerdos viables. Por ejemplo, Felipe Ciprián ha escrito un artículo que yo creo que es exagerado en muchos aspectos, pero su conclusión es interesante. Él plantea que esas elecciones municipales pueden ser el caldo de cultivo inicial para articular una oposición fuerte, haciendo una negociación
inteligente, flexible, y es un mensaje que estamos dando al PRM. Es decir, hay posibilidades. Bueno, estamos dando por un hecho que va a haber una candidatura a la reelección por parte de Danilo Medina. Sin embargo, Danilo tiene un impedimento constitucional para ello. ¿Cuál es la vía que podría tener o aplicar el danilismo y su séquito, como dice Wilfredo, para conseguir volver a ser candidato a la reelección, Pedro? En la historia constitucional de la República Dominicana, la Constitución no ha sido un límite para el poder, o sea, ¿y por qué lo va a hacer en esta ocasión? No lo fue en el 16, no lo ha sido, no fue en el 2000 con Hipólito Mejía, es decir, no ha sido un elemento de contención de la desmesura que ha caracterizado el poder. Lo fue en el 2012 contra a Leonel Fernández. Contra Leonel Fernández. Sí, claro, lo fue. Lo fue contra Leonel Fernández, pero él no pudo hacerlo en ese momento, habían otras condiciones. La sociedad dominicana de hoy es otra y el panorama político es muy diferente. Parece que Danilo Medina va a ir por una vía menos traumática que la que fue en el 2016, que fue la vía de modificar la Constitución a través del Congreso, una vía que fue, a pesar de que logró el resultado, fue una vía que le dio una pérdida de legitimidad muy grande porque se vio una compra de legisladores del grupo de Leonel, de la oposición, y todo indica que vamos hacia buscar la vía del Tribunal Constitucional. O sea, evidentemente es un Tribunal Constitucional que todo el mundo sabe cómo fue su composición, o sea, fue una composición hecha fundamentalmente de un acuerdo del pacto de las corbatas azules. Pero a eso se refiere Leonel Fernández cuando habla del caos y del desorden. Eso es llevarse el semáforo para su casa. Es una irregularidad. La Constitución establece en el transitorio y en el artículo 124 que el actual presidente Danilo Medina no puede ser candidato. Pero mira, aquí se viola la Constitución todos los días. Con la visita sorpresa, Danilo viola la Constitución porque esos 1.600 proyectos que ha hecho Danilo Medina, José Rijo se cansa de decirlo todo el día, que eso no está programado en el presupuesto, que es un presidente de la República, no puede sustituir toda la institucionalidad del Estado, obra pública, salud pública, toda la institucionalidad del Estado para beneficio personal. Hemos tenido un régimen con una concentración del poder. Yo no creo que aquí en la República Dominicana podemos hablar de un verdadero Estado de Derecho donde se respete la Constitución. Pero ¿y no sería un riesgo muy grande que el Tribunal Constitucional se lleve de la idea de Evo Morales, el de Nicaragua, Ortega, de Juan Orlando Hernández de Honduras, que dice que la reelección es un derecho humano elemental, fundamental, que no se le puede prohibir? Mira, yo creo que si la oposición, o sea, hay un terreno evidentemente que todo indica que vamos hacia el proceso electoral. Hay dos momentos de cambio de un sistema político a través de un proceso electoral de las elecciones como el 2020, pero también a través de los pactos. Los pactos en la democracia tienen un valor fundamental. Yo creo que la oposición debe entender que vamos hacia un fraude programado otra vez, que vamos otra vez a tener la falta de equidad electoral, que podríamos tener un algoritmo como hubo en las elecciones del 2016, que en el primer boletín ya Danilo Medina tenía el 62%. Podemos tener un tribunal superior electoral parcializado. Ahora se está hablando de dividir las juntas municipales en contenciosas y administrativas. ¿Quiénes van a ser realmente esos jueces contenciosos que a nivel municipal y provincial van a decidir, o sea, sobre las impugnaciones que se hagan en el proceso electoral? Tú como abogado, ¿tú crees que el Tribunal Constitucional puede tomar una decisión como pero esa? Que no sería este Tribunal Constitucional. Exactamente, eso es lo que hablábamos. Ese es un punto importante. A ver, ¿qué tú quieres decir, Wilfredo? No es que yo esté de acuerdo con Pedro, eso se puede discutir, pero me parece que Pedro tiene razón en cuanto a que cada vez se le hace más difícil al presidente en su objetivo continuista
hacerlo vía el Congreso, porque hay mucha dificultad, hay una fragmentación, no se puede comprar todo el Congreso. Y si no él no puede comprar tan fácilmente ese 66% que necesita. Está lo del Tribunal Constitucional, que abriría una crisis, que es un punto que quiero introducir en la argumentación de Pedro. Esto abriría una crisis que yo no sé hasta qué punto va a encontrar del lado de Danilo apoyándolo a Leonel, y de repente podemos tener a un Leonel del lado de la grada contraria, unido de alguna forma con la oposición. Entonces eso plantearía un problema muy grave. Y hay otro punto, yo creo que él, si es por la vía del Tribunal Constitucional, él tiene que esperar al momento donde se cambie ese tribunal. Y diciembre es un momento coyuntural fuerte, importantísimo para este país. Inaugurar un nuevo Tribunal Constitucional, sí, porque con un cambio tiene que se van de la Constitución. No, se van a cambiar jueces, porque así se le vencen. Pero el tema es que el Tribunal Constitucional no puede alegar la inconstitucionalidad de la Constitución. Estamos totalmente de acuerdo. Por eso estoy diciéndote que eso abriría un espacio de crisis que yo no estoy seguro que sea tan seguro para el presidente imponer yo su creo candidatura. Que la crisis, Wilfredo, ya está con la prefiguración del fraude programado en las elecciones. Yo creo que las posibilidades de la alternancia política son muy pocas en la República Dominicana, con el cuadro que tenemos de un partido que prácticamente yo entiendo que es un partido único por el nivel de control que tiene de las instituciones en la sociedad dominicana. Por eso la prefiguración de esa crisis electoral y todos estos efectos perversos que vamos a tener, como podría ser la reelección vía el Tribunal Constitucional, la oposición tendría que adelantarse, no ir detrás de los acontecimientos, no decir, o sea, que lo que está prohibido, sí, eso es cierto, pero aquí no tenemos una cultura democrática. Este no es un país donde tenemos un Barack Obama que salió y dijo, no, yo no me puedo reelegir, yo tengo una aceptación, una popularidad muy alta, pero la Constitución me lo prohíbe. Es decir, no tenemos, aquí no hay demócratas, esa cultura democrática. Pero hemos tenido, Pedro, una manifestación como la que recientemente hubo de Marcha Verde, que ha sido una de las más grandes manifestaciones que hemos visto en la sociedad dominicana. Es gente que defiende el proceso democrático. Pero yo quiero reiterar, Fausto, mi idea original. Es decir, sí, estamos en un escenario muy diferente al de... estoy de acuerdo con Pedro en cuanto a que es un partido que tiene una vocación de partido único, al punto de que hoy día se confunde lo que es Estado con lo que es partido. Esa es una línea. Pero también estamos en la presencia de un partido enormemente fuerte, con profundas desgarraduras internas, que parecen en sus liderazgos tener difícil solución. Eso es un aspecto. ¿Eso podría arrastrar a una crisis institucional al país? Bueno, que eso está junto con un movimiento social que no ha muerto, un movimiento que tiene un peso de masa fuerte, un descontento de sectores medios que apoyan ese movimiento, serios problemas que tú has descrito. Entonces, y además los pronunciamientos de sectores empresariales diciendo y un campo internacional donde no le va tan fácil al presidente Medina. Entonces, yo no sería tan tajante en la argumentación de Pedro. Es una hipótesis posible. Yo soy más optimista y creo que hay posibilidades de armar una gran coalición de fuerzas por el cambio que pueda empujar hacia un cambio de régimen. Yo creo que al PLD no solo hay que situarlo en su cúpula. El PLD es un partido bastante complejo. Hay todo un cemento que él tiene a nivel de la sociedad, a través de los negocios que ha generado esa presencia del Estado. Por ejemplo, el desayuno escolar, las bancas que hay a nivel nacional, todo el transporte. El Partido de la Liberación lo controla todo, y eso le ha permitido tener una base social muy amplia. Además tiene
2 millones de personas en los planes asistenciales, que es un mercado electoral cautivo. Yo creo que las posibilidades de esa alternancia, yo no la veo incluso ahora, en este momento con la ley de partidos políticos, se ha roto el bloque opositor y esa marcha verde yo creo que ha sido muy importante, pero ya se agotó. Hay una especie de protesta improductiva ya. La gente ya se ha cansado un poco de hacer grandes manifestaciones sin resultados positivos. Pero esto es una manifestación de protesta que le envía un mensaje al gobierno. Yo creo que el gobierno ha reaccionado tratando, incluso la entrevista famosa de Danilo Medina es una reacción ante la presión de movimientos como Marcha Verde. Ahora, en el contexto internacional, ¿hay alguien con posibilidad en el gobierno de Estados Unidos o en otra área para impedir, por ejemplo, presionar para que no haya una nueva reelección en República Dominicana? Yo creo que el mundo hoy es diferente al mundo de la Guerra Fría. Ya los poderes globales no pueden imponer unilateralmente su voluntad. La globalización es un juego de acuerdos permanentes entre poderosos y otros no tan poderosos y pequeñitos. Y eso es lo que nos lleva a entender por qué Trump se desentiende de Venezuela, por qué su crítica fuerte a gobiernos autoritarios en América Latina no desemboca en soluciones de fuerza. En ese sentido, el régimen actual tiene un campo de negociación. Lo que no quiere decir que los Estados Unidos se sienten contentos con la permanencia del PLD en el poder, porque ellos están bastante molestos con todo el tema de corrupción que ha afectado a intereses de sus corporaciones. ¿Eso quiere decir que Danilo Medina tiene espacio de negociación para mantenerse en el poder? Yo creo que es un elemento, Wilfredo, también, que eso que tú señalas del cambio en la geopolítica mundial. América Latina hoy es de los americanos, pero también es de los chinos, de los rusos. Sí. Está muy molesto yo, por cierto, con los chinos, en la forma en que es decir, los Danilo, chinos han incursionado. Danilo no recientemente acaban de conquistar El Salvador. O sea, sí. Lo que quiero afirmar es que si bien Danilo no es un actor simpático a los Estados Unidos son sobre todo pragmáticos y realistas. En el sentido de que no pueden crear una situación de un vacío crisis, si no tienen una alternativa. Si no tienen una alternativa. Y además, Leonel puede ser, perdón Pedro, Leonel puede ser una alternativa está para Estados Unidos. En el mismo saco que Danilo, creo yo. Entonces, ¿hay algún partido de oposición, el PRM, que pueda ser opción de poder para los americanos? Habrá que esperar a Godó o buscar con el foco. Pero yo creo que los Estados Unidos están mirando a la oposición, Sí. Yo Evidentemente. creo que es un elemento de la geopolítica del Caribe. La República Dominicana es el estado más estable del Caribe, sí. También para los americanos, con ese sentido pragmático que se le señala a Wilfredo, es muy difícil tomar un tipo de aventura que pueda poner en juego la estabilidad de la República Dominicana, para ellos tener un control de otras posiciones en el Caribe. Yo creo que ellos, en el caso de una reelección presidencial, tal vez algo que no lo ven con placer, pero evidentemente no van a hacer, si eso es un hecho, no van a hacer mucho por impedirlo. Veámoslo de esta forma, antes que tú cierres, porque tú vas a cerrar. Sí, voy a hacer una pausa. Evidentemente no le complace mucho la permanencia de Danilo en el poder. Si Danilo se la ingenia y la oposición no tiene la capacidad para lograr producir una alternativa viable, ellos van a quedarse molestos, pero van a aceptar. Tienen alternativa. Sí. Bien, te entendemos. Hacemos una pausa en este diálogo con Wilfredo Lozano y Pedro Catrén sobre las posibilidades electorales del doctor Fernández para las elecciones del 2020. En un momento retornamos. En este tema del escenario del doctor Leonel Fernández habría que considerar la posibilidad de que él abiertamente se convirtiera en una opción de los partidos de la oposición que le han apoyado tradicionalmente. En el acto del domingo
el doctor Fernández parece no haber invitado a ninguno de sus aliados tradicionales que tampoco participaron en este acto de proclama de su precandidatura en el Partido de la Liberación Dominicana. El único aliado importante que estuvo ahí fue Johnny Ventura, pero Johnny estaba en otra actividad. Y Johnny no es un partido. Bueno, pero Johnny forma parte del grupo FILA, que es un grupo aliado del doctor Leonel Fernández. ¿Hay alguna posibilidad de que Leonel se convierta en candidato de un partido que no sea el de la Liberación Dominicana? Bueno, al tú plantear eso da la oportunidad de meter un tema que no puede quedar fuera. Y es que en el discurso de Leonel y de alguna manera en el discurso del propio Danilo en su entrevista, Sí. Hay toda una línea de acción que anda buscando mover el conflicto de oposición gobierno a la lucha entre ellos. Es decir, la oposición sería Leonel y la oposición no PLDista no es considerada. Yeah. Ahí hay un punto de coincidencia entre Danilo y Leonel. Y yo creo que en el discurso de Leonel algo de eso se intentó plantear. Recuerden que la Junta le otorgó un plazo de 75 días a los partidos políticos para escoger el modelo de primaria. Así es. Que quieren hacer. Vale decir que en 2 meses el Partido de la Liberación Dominicana tiene que estar decidiendo si va a ser primarias abiertas o cerradas. Ya Pedro dijo que él está convencido de que el PLD va a ser primarias abiertas, que es lo que quiere Danilo Medina. Sí, sí. Entonces, eso no precipita de algún modo las tensiones internas en el PLD. Es que yo estoy partiendo del principio de que en la naturaleza del conflicto PLD es de difícil solución. Y evidentemente que el problema va a ser fuerte. La única manera, y ya Leonel ha dicho que va hasta el final. Sí, que no hay marcha atrás. La única manera es de una derrota aplastante. Y eso puede convertir a Leonel en candidato de la oposición. Pedro quería decir algo. Lo ha dicho en otras ocasiones, te lo dijo en el 2016, incluso fue más aguerrido con Danilo Medina, lo llamó el dictador del siglo XXI. Y se convirtió en defensor o guardián de la Constitución. Exactamente, y después te echó para atrás con el pacto que hicieron, que le dieron 5 senadores en 5 provincias, le dieron unos cuantos diputados y le nombraron unas cuantas personas en el tren administrativo. Yo creo que Leonel Fernández es un hombre muy, también a pesar de que es un intelectual, tiene un sentido del cálculo muy, muy agudo, y él va a ir a un pacto político con Danilo Medina. Él sabe que no puede suicidarse en este proceso, ya estamos prácticamente en un proceso electoral, y él no tiene ni los resortes políticos de producir una gran seducción a esos sectores de la sociedad, a ese gran partido de los desencantados, que es el 59%, su tasa de rechazo es muy alta, tiene un Danilo Medina que prácticamente lo tiene acorralado, de modo que el campo de acción de Leonel Fernández, yo creo que, y lo decía en el primer segmento, él ha sido hábil con el asunto de las primarias, la ley de partido político. Él entendió que había perdido esa batalla, pero se movió a querer ser el líder de la oposición, y en su discurso va hacia ahí, y esa es una tendencia que prácticamente que ya se ve. Las declaraciones también de José Ramón Peralta van en esa misma línea, sí, que hay una oposición débil, que hay un vacío político y que ellos parece que quieren coparlo, ese vacío político, de ser partido y oposición al mismo tiempo. Bien, mirándolo desde otro punto de vista, ¿a la oposición le conviene más que sea Leonel Fernández el candidato del PLD, tomando en cuenta que hay una solución entre ellos, o que sea Danilo Medina? Me parece que es un falso problema, porque en ambas situaciones generan serias dificultades. Danilo es un candidato poderoso, pero es un candidato acosado por el deterioro de su legitimidad, por un movimiento social fuerte que lo ataca, una gran desconfianza en los grupos de poder, tiene todo el dinero del mundo y, como dice Pedro, tiene esa cultura
que fácilmente fabrica muñecos electorales a la medida, pero hay ese problema por un lado. Leonel es una persona con un verbo más atractivo, tiene un cierto carisma. Yo siento que su discurso, sin embargo, está un poco agotado. Lo que dijo en el domingo era más de lo mismo, pero Leonel no va a tener el respaldo militante de un Danilo Medina, puede que hasta tenga el silencio opositor del propio aparato de Danilo. O sea, yo veo que cualquiera de los dos van a ser candidatos. Todo difíciles. lo que tú me estás diciendo le abre las puertas a la oposición a llegar al poder. Pero indudablemente. Indudablemente. Pedro, ¿tú qué piensas? ¿Hay posibilidad de que siendo Leonel el candidato, la oposición le vaya mejor? Yo creo que a través del proceso electoral, o sea, no es posible llegar al poder. Yo estoy convencido que la alternancia política en la República Dominicana está bloqueada. Una de las características del Partido de la Liberación Dominicana ha sido controlar todos los procesos electorales. Desde el 2004 hasta ahora ha habido un control absoluto del Partido de la Liberación Dominicana. Esa imagen ya es avasalladora. No hemos comenzado, yo te decía, las elecciones, y el país está morado ya, ha comenzado a teñirse de morado, está lleno de vallas el país, y una Junta Central Electoral que hace una resolución y no hace nada. El único camino que tiene la oposición es promover un pacto político ciudadano. Los pactos son importantes. Aquí ha habido tradición de pactos, lo hubo en el 94 y la hubo en el 2010, pero esos fueron pactos de hombres de cúpula, como dijo Varna Yani en una entrevista que salió en Acento, una excelente entrevista. Yo creo que ahora lo que el Partido Revolucionario Moderno tiene que entender que tiene que promover un pacto horizontal, un pacto político ciudadano, donde no sea un pacto únicamente formado a partir del apoyo a un candidato. Tendría que ser un pacto mucho más amplio, un pacto programático, programático, con ceder cuotas reales de poder a grupos, no en función de que quién tiene más votos, quién tiene menos, es decir, yo creo quién tiene más posibilidades el PRM a nivel municipal, tiene que ceder más. Por eso yo insisto, Pedro, en lo interesante que es el laboratorio municipal. Las elecciones municipales próximas pueden ser un campo experimental de esa hipótesis. Si se mueve con inteligencia el PRM, yo estoy de acuerdo en esa horizontalidad de un pacto ciudadano, cediendo espacios. Eso pasa por una elección interna en el PRM sin complicaciones. Yo no creo que eso tenga muchas complicaciones. Bien, pero de todos modos pasa por una elección interna entre dos aspirantes que fueron compañeros y se han enfrentado, pero que finalmente siempre han llegado a acuerdos. Sí, yo creo que ellos van a llegar a un acuerdo. Y creo que van a llegar a un acuerdo. Pactaron en el 2012 siendo uno candidato y otro candidato vicepresidencial, y en el 2016 siendo al revés. Sí, con su hija, ¿no? Yo creo que en el PRM hay una idea de que hay un cambio amable, que podría haber una alternativa de un cambio amable, de que haya ese conflicto que señala Wilfredo en el Partido de la Liberación Dominicana. Hay una crisis que le impida a Danilo reelegirse, y que eso facilite que el Partido Revolucionario Moderno, uno de los dos candidatos, pueda ser presidente de la República. Pero yo no veo, si aquí no hay un partido aguerrido que haga oposición, que pueda sumar esa ciudadanía descontenta. El 86% de la ciudadanía no quiere al PLD. El PRM tiene que entender eso, que no puede acercarse tanto al gobierno, tiene que distanciarse. Fíjese que, por ejemplo, Luis Abinader ha crecido en estos momentos, pero no crece con respecto a esa masa de descontento, de desconfiado. Esa masa, por el contrario, subió 3 puntos. Es ahí donde tendría que crecer el Partido Revolucionario Moderno, en ese sector, acercarse. Yo estoy de acuerdo contigo en que tiene que ser ganar a esos independientes. Estoy solo totalmente, que es lo mismo que decir ganar la ciudadanía. A ver, Luis Abinader tiene un discurso de oposición. Absolutamente. Totalmente de oposición.
Luis Abinader ni siquiera reconoció al gobierno de Danilo Medina. Por tanto, es un error vincular a Luis Abinader con el gobierno. Él ha mantenido una postura crítica, muy crítica, y todavía la gente sigue diciendo que no ve la oposición del PRM y de Luis Abinader. Eso es parte del poder del PLD. Es parte del poder de seducción o del poder de convencimiento que tiene el PLD. Y parte de la estrategia mediática es decir que es una oposición débil, una oposición que no tiene posibilidades de ganar. Hay toda una construcción. Una construcción. Para se ha propagado pero mucho yo estoy totalmente de la acuerdo. idea de que la oposición no sirve. Es parte de la lógica del poder del régimen. Pero estoy totalmente de acuerdo con Pedro en que hay que explorar una nueva forma de ejercer la política, que la lógica del diálogo es lo que hay que buscar, y hay que buscar una relación más horizontal que permita un acuerdo ciudadano serio, estable, entre, digamos, los principales o el principal actor político y la ciudadanía, cediendo con flexibilidad, espacio, y reconociendo que la política moderna no es una política vertical, es una política de compromisos y consensos. Bien. Muchas gracias a Wilfredo Lozano por aceptar esta conversación. Muchas gracias a Pedro Catrén también, que desde el principio estuvo con nosotros. Realmente ha sido enriquecedor este diálogo, esta perspectiva de la política y el proceso electoral venideros en República Dominicana, y este análisis sobre las posibilidades, que la hemos visto como muy negativas, de Leonel Fernández en convertirse en el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias igualmente a ustedes por la compañía.